Hoy participa en nuestras jornadas Hablemos de Discapacidad como disertante el doctor Fabián Salvioli, que es abogado, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, ex miembro y ex presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, representando a nuestro país, Argentina. Director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, fundador y director de la carrera de posgrado de Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy compartirá esta jornada con su tema las observaciones de la ONU a la Argentina por incumplimiento en la temática discapacidad. Doctor Salvioli, le damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Aquí son casi las 11 de la noche, yo estoy en Ginebra en este momento cumpliendo funciones en mi cargo en Naciones Unidas. Es para mí un gran honor poder participar en este evento a invitación de Luis. Me siento muy honrado y por suerte pudimos hacer coincidir los tiempos para estar. Nunca es tan sencillo, pero la ventaja de la diferencia horaria en este caso nos jugó a favor, porque es difícil que uno tenga un compromiso a esta hora de la noche más que una cena. Entonces era fácil poder estar aquí. Y he disfrutado mucho la exposición anterior y el intercambio que han tenido. Me pareció de muchísima calidad. Y bueno, intentaré aportar un poquito desde mi lugar. Quiero saludar a todas las personas que están presentes en esta actividad y manifestar además mi más profunda admiración a todas las personas que trabajan en derechos humanos y las personas que trabajan en derechos de personas con discapacidad. Son personas que trabajan en derechos humanos. Formamos parte, por supuesto, de una misma familia, y además de que formamos parte de una misma familia, la discapacidad nos alcanza a todas y todos. No es ni debe ser considerada una cuestión ajena absolutamente para nadie. Yo de hecho tengo discapacidad, que es discapacidad visual. Si yo me quito estos lentes, veo muy poco, veo muy borroso, no puedo leer. Y lo que sucede es que es una discapacidad aceptada como no discapacidad, digamos, socialmente, pero eso no quiere decir que no sea una persona que tiene discapacidad. Y además la discapacidad llega con el tiempo. Además la discapacidad no se espera, digamos, es decir, en todo caso, llega con el tiempo, porque a medida que vamos avanzando en el campo de la vida, bueno, tenemos un poquitito más de limitaciones de distinto tipo, física, sensorial, motriz, cognitiva, etcétera, etcétera. Y por eso es probablemente una de las temáticas más efectivamente universales que hay, porque nos alcanza universalmente a todas las personas. Me pidió Luis que comente un poco cómo se trabaja en la Organización de Naciones Unidas con esta temática. Ustedes ya conocen perfectamente, digamos, me he dado cuenta además, pero conocen perfectamente a la convención que marcó un antes y un después. La convención y el protocolo, que se aprobaron el 13 de diciembre, fue un día muy importante, el 13 de diciembre del año 2006 en todo el mundo. Fue un año muy importante
en la República Argentina, fue un día muy importante en la República Argentina, y fue un día muy trascendente a nivel internacional cuando Naciones Unidas adopta esta convención que cambia el paradigma, y que cambia el paradigma al menos normativamente, pero que aún nos cuesta modificar en el plano de lo actitudinal. Ese paradigma por el cual la discapacidad se entiende como una barrera, se mencionaba hace un rato, y de lo que se trata es de poner todo el aparato del Estado, toda la política pública a efectos de saltar esa barrera efectivamente, y esa es una obligación que tiene el Estado, es una obligación en materia de derechos humanos, como lo es prevenir la tortura, exactamente igual. Y entender que no hay que sustituir la voluntad de nadie, sino más bien establecer los dispositivos para que la voluntad efectiva de las personas sea la que cuente. Y esto que parece tan fácil de decir no es tan fácil de hacer, porque hemos venido con un modelo completamente diferente, ¿no? Completamente sustitutivo de la voluntad. Es un mecanismo de tipo tutelar, patriarcal. Ese 13 de diciembre del año 2006, la convención entonces introduce una serie de cuestiones, principios propios, es un instrumento jurídico altamente progresista, y además de esta cuestión, aborda transversalmente todos los derechos humanos en clave de personas con discapacidad, y determina con claridad cuáles tienen que ser las obligaciones que los estados tienen que asumir. Y por supuesto, esto va a contramano de cómo nos hemos comportado históricamente, pero además va a contramano de una época en la cual se fomenta el individualismo y todo se mide bajo variable económica. Porque por supuesto esos ajustes razonables económicamente implican un gasto mayor para los estados. El diseño universal implica un gasto mayor para los estados. Y en el marco de un contexto en el cual todo se mide de una forma economicista en gasto económico, esto implica un problema. A esto se le debe sumar de que vivimos una época profundamente insolidaria, lo cual se constata en buena medida por discursos políticos que florecen en todo el mundo, que son completamente excluyentes. Cuando hablamos de derechos de personas con discapacidad, nos referimos a el principio más importante que tiene la tutela de los derechos humanos. Si mañana todo el andamiaje de derechos humanos debiera naufragar y tuviésemos la posibilidad de salvar un solo derecho, a mí no me caben dudas de que ese derecho que yo elegiría para salvar es el principio de no discriminación. Y es el principio de no discriminación porque la discriminación es casi la base de toda violación de derechos humanos. Y de lo que se trata, en ese sentido, es de garantizar la igualdad. La Convención entonces brinda una herramienta imprescindible. Ahora bien, para que la Convención sea efectiva hay que saber utilizarla.
y para que los estados sepan utilizarla hay que comprender muy bien el alcance de los mecanismos que existen. Recientemente Argentina fue examinada por el órgano que crea esta convención. Ese órgano es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un órgano que está compuesto por 18 personas que son personas expertas independientes, es decir, no representan a sus países o a los países de su nacionalidad, no reciben instrucciones de las cancillerías, abordan las cuestiones conforme a su experticia, y tampoco reciben salario por la tarea que llevan adelante. Digamos, ese trabajo es ad honorem y tan solo se recibe el viático de lo que tiene que ver el encuentro en la reunión, en la sesión pertinente. Pero hay muchísimo trabajo que se hace entre una y otra reunión. Hay que leer muchos documentos, hay que estudiar mucha información que proviene. Y porque ustedes saben, Naciones Unidas tiene 196 estados, bueno, 193, pero hay 3 estados que orbitan alrededor, además de Naciones Unidas, y la ratificación de instrumentos jurídicos de derechos humanos como la Convención o la CEDAW, que tiene 189 ratificaciones, implica una gran complejidad para quienes tienen que estudiar la situación de derechos humanos en los distintos países. A mí me puede resultar más familiar estudiar a Colombia o a Perú, pero por supuesto es una responsabilidad muy grande abordar qué sucede en materia de discapacidad en Kazajstán, ¿no? O en Uzbekistán. Bueno, hay que interiorizarse de un montón de cuestiones que no nos son familiares. Con esto quiero decir de que hay un gran trabajo detrás de las personas que integran estos órganos. Ahora bien, se ha leído en distintos lados, en la República Argentina, y también se ha escuchado decir que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad condenó a Argentina por distintas cuestiones que dice el informe. Técnicamente eso es falso, digamos, este mecanismo de examen de informes de estados lo que establece es un diálogo entre el comité respectivo y el estado examinado para ver qué dificultades pueden existir en el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y establecer una serie de recomendaciones que siguen a cada una de las preocupaciones que el comité identificó. Por eso ustedes van a ver en el documento adoptado, que en todo caso después lo podemos adjuntar al chat, una estructura que indica los aspectos positivos que observa el comité, los motivos de preocupación que tiene el comité, y luego un conjunto de recomendaciones a efectos de que los estados puedan tener herramientas para garantizar mejor los derechos de las personas con discapacidad. Con esto estoy diciendo es que este mecanismo no establece la condena de un estado. Este mecanismo no determina la responsabilidad del estado, como sí puede ser, por ejemplo, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es una cosa diferente, es una cosa distinta. O como puede ser una decisión del propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad bajo otro mecanismo, que es el del protocolo facultativo, que voy a mencionar en un ratito. Ahora bien, el hecho de que no haya una condena en términos jurídicos al Estado, no quiere decir de que este documento no tenga que ser tomado más que en serio por los estados, y en este caso por la República Argentina. Y además, no quiere decir que el Estado no deba obligatoriamente cumplir con lo que dice este documento.
Sobre esto, por supuesto, hay diferentes interpretaciones, hay un montón de colegas que piensan que estas decisiones no son obligatorias porque se llaman recomendaciones. Yo creo que sí, que son obligatorias, y que son obligatorias por otro motivo. Son obligatorias porque la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad lo que establece son derechos de una manera genérica. Y el órgano específico que estudia la aplicación de la Convención, que identifica problemas y que dice lo que la política pública tiene que hacer para garantizar esos derechos, es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad bajo este mecanismo. Entonces, a mí me resulta absolutamente artificial separar la Convención del dictamen del comité. Y esto lo indico porque también a veces se escuchan voces oficiales que dicen, bueno, no, las decisiones estas no son vinculantes. Por supuesto que son vinculantes. Por supuesto que sí. El Estado debe garantizar los derechos. El Estado debe hacer efectivos los derechos. El Estado tiene que hacer efectiva la Convención. Y este documento lo que indica es la hoja de ruta para hacer efectivos esos derechos. ¿Quién mejor que el comité creado por la propia Convención, compuesto de personas expertas independientes que aplican estándares internacionales, para decir lo que hay que hacer en ese sentido? Entonces, no es voluntario para el Estado cumplir o no con lo que dice el informe. El Estado debe, insisto que es una opinión personal, el Estado debe cumplir con el informe. Se puede interactuar de distintas maneras con el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad bajo este mecanismo de examen de informes. Muchas organizaciones de la sociedad civil interactúan presentando informes sombra, manifestando preocupaciones, ONGs, etcétera, etcétera, y toda esta información es tomada, por supuesto, por el comité al momento de llevar adelante el diálogo interactivo con el Estado, que además es público y que se transmite públicamente, con lo cual puede ser seguido, monitoreado. Ahora, el asunto no termina cuando cuando el comité adopta las observaciones finales. El asunto empieza ahí. Este instrumento, las observaciones finales, es, insisto, la guía de lo que hay que hacer. Y es una herramienta que tienen que tomar efectivamente las entidades que trabajan en esta materia ya ahora al interior del país, exigiendo su cumplimiento. Este es uno de los mecanismos que está establecido, que es el del examen de informes de Estado. Como el tiempo que me han asignado es breve, voy rápido, digamos, podría detenerme mucho más en esto, pero quiero aprovechar adecuadamente el tiempo que me brindaron. El segundo mecanismo sí establece la responsabilidad internacional del Estado. Y ese mecanismo está en el protocolo facultativo, que también se aprobó en esa histórica y maravillosa jornada del 13 de diciembre del año 2006. En este protocolo facultativo, lo que se habilita es la presentación de denuncias. Argentina ratificó el protocolo. Denuncias en las cuales se acusa al Estado de haber violado en perjuicio de una persona la Convención. Entonces acá sí estamos en presencia de un juicio, ¿no? Coloquialmente, un juicio. Es un juicio que no se lleva adelante ante un tribunal, porque es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y no todas las personas que integran el comité tienen experticia jurídica. Son personas expertas en materia de discapacidad, pero no necesariamente son juristas. Ahora, el hecho de que no sea un tribunal no quiere decir de que no sea un procedimiento contradictorio, al estilo de un juicio, y que finaliza con un dictamen donde el comité decide si hay violación de derechos. Y entonces, si el comité decide que hay violación de derechos,
establece la responsabilidad internacional del Estado. Y cuando es así, le ordena al Estado las medidas de reparación de la violación de derechos que ha sido cometida. En ese sentido, las personas que pertenecen a colegios de la abogacía de distintos lugares deben tener en cuenta este mecanismo, porque es una vía habilitada para acudir una vez que se han agotado los recursos internos. Y señalo esto porque muchas veces el Poder Judicial Nacional es refractario frente a los planteos que se llevan adelante, lamentablemente. Y que nadie les diga a ustedes, que nadie intente hacerle creer que litigar ante un comité, o cualquiera de los otros órganos de tratado, es difícil. Eso es mentira. Eso lo dicen quienes quieren mantener el monopolio del litigio internacional, digamos. Es muchísimo más sencillo litigar ante un comité que litigar en cualquiera de las jurisdicciones locales en las que ustedes actúan cotidianamente. Es muy sencillo el litigio, tampoco insume gastos económicos, ya que se hace todo por la vía de Internet hoy, digamos, y es una vía importante para vindicar derechos. Así como se puede acudir al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay otros a los que se pueden plantear cuestiones de discapacidad, pero por la vía de determinados artículos convencionales. Por ejemplo, por la vía de la no discriminación se pueden presentar casos al Comité de Derechos Humanos, por la vía del trato inhumano y degradante se pueden presentar casos al Comité contra la Tortura, por la vía de la CEDAW se pueden presentar casos ante el Comité para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, por la vía de la situación de niñez se pueden presentar asuntos al Comité de Derechos del Niño. Con esto quiero decir que incluso las organizaciones que trabajan en cuestiones de discapacidad pueden establecer distintos tipos de litigio estratégico e internacional para obtener decisiones que impacten sobre la vida institucional política de la República Argentina en esta materia, porque finalmente el disfrute de los derechos humanos no deja de ser un campo de batalla, un terreno de lucha, y estas son herramientas para tratar de obtener y de vindicar derechos. Ahora, estos procedimientos son procedimientos que no son cotidianos. Esto es, el examen de informe de país, como el que se hizo sobre Argentina, es un procedimiento que se da cada X cantidad de años. No es que en cualquier momento ustedes pueden interceder para que se examine a la República Argentina. De la misma manera, presentar un caso individual requiere el agotamiento de las vías internas. Es decir, hay que hacer todo el proceso antes ante la jurisdicción nacional, la jurisdicción local, para poder arribar al plano internacional. Esto no quiere decir que no haya otros mecanismos, y a eso me voy a referir ahora. Naciones Unidas tiene además una relatoría especial sobre derechos de las personas con discapacidad. La primera relatora fue una querida colega y amiga de Costa Rica, Catalina de Bandas. En este momento hay otra persona, es un relator, digamos, y estos procedimientos que hay ante estas relatorías son diferentes. La sociedad civil, por ejemplo, podría interesar a el relator para que haga una visita oficial a la República Argentina y emite un informe que ya se hace in situ sobre la situación de la temática de discapacidad en el país. En ese sentido, Argentina es un buen cliente porque generalmente suele estar abierto a procedimientos especiales en términos generales. Hay otros países que son mucho más resistentes, digamos. A mí me cuesta mucho obtener
el permiso de un país para visitarlo como relator de justicia transicional. Pero también ustedes pueden presentar ante esta relatoría denuncias. Y ahí no hay que agotar recursos internos, no hay que esperar que se pronuncien los tribunales nacionales, nada de eso. Pueden presentar denuncias con alegaciones sobre falta de garantía, falta de disfrute de derechos de las personas con discapacidad, y esto genera un pronunciamiento público de parte del relator y una presión, por supuesto, sobre el país. O pueden presentar acciones urgentes para situaciones que revistan en gravedad y que requieran un pronunciamiento rápido. Entonces, hay toda una batería de herramientas que es factible utilizar a los efectos de vindicar los derechos de las personas con discapacidad. Intervenir en el proceso de examen de informes de estado por parte del comité, presentar un caso individual ante el comité bajo el mecanismo de denuncias individuales, o acudir de una manera más amplia, más libre, a la relatoría de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto que el resto de los mecanismos que existen también, como no, pueden ser utilizados para vindicar derechos de personas con discapacidad. Pero estos son los mecanismos concretos, específicos, que hay en la materia y que pueden ser utilizados. Ahora bien, no se trata solo del litigio internacional. Se trata que, fundamentalmente, de que una vez obtenidos los pronunciamientos, una vez emitidos los informes, se insista sobre las agencias del Estado, las que son pertinentes en la materia, en nuestro caso la ANDIS, digamos, pero igualmente otras que pueden tener incidencia en ese sentido, para que ejecuten esas decisiones, para que cumplan esas decisiones, para que las implementen debidamente. En algunos casos, las defensorías del pueblo pueden ser instituciones aliadas a nivel local. Lamentablemente, en nuestro país, la Defensoría del Pueblo está vacante a nivel nacional hace 13 años, lo cual es una vergüenza absoluta, y de hecho el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en una de las recomendaciones le dice al Estado que de una buena vez por todas, ¿no? Digamos, establezca el nombramiento de la persona que se ocupe de la Defensoría del Pueblo. Pero existen defensorías del pueblo a nivel provincial e incluso a veces en algunos lugares a nivel local a las que se puede acudir. Lo que sucede es que muchas veces las personas que integran esos organismos no conocen estos pronunciamientos, hay que acercárselos, digamos, y hay que explicarles la naturaleza de estos procedimientos para que los puedan utilizar a su vez en la interacción en relación a los otros órganos que tiene el Estado, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel provincial, ya sea a nivel nacional, digamos. Creo que con esto puedo, acabo de cumplir 31 minutos según mi reloj, así que me he pasado apenas un minutito. Ustedes saben que la disciplina de Naciones Unidas nos hace ser hiperestrictos en materia de cumplimiento de los tiempos. Claro, acá no va a pasar, pero acá en Naciones Unidas me cortan el micrófono si yo me paso de un minuto más. Pero me parece que puedo dejar aquí, y en todo caso sí estoy dispuesto a tener un intercambio con ustedes, incluso en materia de preguntas, aunque más no sea por unos minutos, para no ocuparle el tiempo a quien va a exponer luego. Bueno, muchas gracias. Doctor Fabián Salvioli, bueno, primero y principal, agradecerle la presencia desde Naciones Unidas, la exposición que ha hecho
realmente nos deja con tantas preguntas, porque son temas que no son habituales escucharlos de alguien con el conocimiento que tiene usted. Así que no tenemos más. Yo, en nombre de todos los que estamos aquí presentes, creo que tenemos que, más que decirle muchísimas gracias. Pero además, antes que finalice, y si no alcanza el tiempo en las preguntas y la respuesta de su parte, que aquellos que quieran hacerle alguna pregunta, que nos pueda dejar un correo electrónico para facilitar a aquellos que quizás hoy no pueden terminar de completar su pregunta, se la puedan enviar si es que usted está de acuerdo. Sí, o me las podrían enviar a mí y yo se las reenvío. Quizás hacemos así, digamos, por una razón, digamos. Yo estoy ahora escribiendo informes para mi relatoría, para la relatoría que tengo, que es la de salida de conflictos armados a situaciones de paz, y la de salida de dictaduras a gobiernos democráticos, en relación al establecimiento de comisiones de la verdad, juzgamiento de criminales de guerra y crímenes contra la humanidad, establecimiento de reforma institucional, y estoy trabajando sobre más de 70 países, digamos. Y sinceramente ando como con poco tiempo como para, de hecho, si me mandan ahora un correo aparece una respuesta automática que dice que voy a estar sin posibilidad de responder hasta fin de mes. Pero lo que sí se puede hacer, a lo que yo me comprometo es a lo siguiente, digamos. Primero, a que ahora podamos tener un intercambio de unos minutos sin ningún problema. Y segundo, que usted junte esas preguntas, Luis, Sí. y con todo gusto, digamos, a mi vuelta, yo me comprometo a analizar esas preguntas y a responderlas, ¿sí? Muchísimas gracias, y aparte doy fe de la generosidad suya para mantener el diálogo, y lo digo por el hecho de haberme podido recibir en la Universidad de Buenos Aires, donde tiene la oficina. Así que sé que siempre esa predisposición es lo que lo pone en relieve a usted. Ya la doctora Clara Canteros en instantes pondrá el correo electrónico mío y por intermedio se lo enviaremos a usted. Así que, Clara, ¿hay alguna pregunta para el doctor Fabián Salvioli? Solo saludos por la excelente disertación y la claridad en la misma. Ex alumnas y alumnos también los saludan. No vamos a decir los años. Dice que conserva la calidad y calidez de cuando usted le enseñaba en la cátedra, así que eso también es muy gratificante escuchar. Muchísimas gracias. Me llegó una pregunta de cuál es el mayor me llegó una pregunta de cuál es el mayor desafío en cuanto a las observaciones o recomendaciones que tiene Argentina en este momento. Yo comparto mucho lo que indicaba la oradora anterior, digamos, que realmente fue muy sustancial, ¿eh? Yo me conecté 25 minutos antes de las 10, de las 5 para ustedes, ¿no? 25 minutos antes de las 5. Así que escuché casi 40 minutos entre su exposición y el ida y vuelta. Y sinceramente fue una exposición muy, muy, muy sustantiva, muy, muy, muy sustantiva, la de Mabel, con muchas cosas para tomar. Para mí el desafío más grande tiene que ver con algo que dijo ella, y es un cambio en, primero en la política pública, el entender que no hay excusa para cumplir con lo que dice la convención y para ponerlo en práctica, para ejecutarlo y para implementar las decisiones. Lo más difícil es convencer en la cabeza a quienes hacen la política pública de que
esto es lo que corresponde hacer. El Estado está para garantizar derechos humanos y si no, no sirve para nada. Pero lo segundo es cambiar a la sociedad. Es lo que ella mencionaba en relación a la formación, a la capacitación, a la educación en esta materia, en las escuelas, en los colegios, etcétera, etcétera, porque nos será todo mucho más fácil. Y esta capacitación tiene que llegar incluso a las universidades. Y voy a decir muy brevemente por qué. No quiero quitarle tiempo a quien va a exponer después, por favor. Digamos, no quiero ser irrespetuoso en ese sentido. El 85% de la gente que diseña y ejecuta la política pública en nuestro país y en América Latina en general, egresa de las universidades. Entonces, si el ejercicio de la política pública no se hace en clave de derechos humanos, es porque las universidades nos estamos equivocando. Y yo digo nos estamos porque yo soy básicamente un profesor universitario. Digamos. La formación en derechos humanos, y dentro de la formación en derechos humanos, la perspectiva pro persona que tiene que ver con capacitar en género, capacitar en derechos de las personas con discapacidad, capacitar en derechos de pueblos indígenas, capacitar en no discriminación, etcétera, etcétera, es indispensable. Es absolutamente indispensable. Y esto tampoco es opcional. Quien forme parte del Estado tiene que ser una persona experta en derechos humanos. Y si no, no puede trabajar en el Estado. Y esto no es una discriminación. Si yo quiero ser bañero de una playa, tengo que saber nadar. Porque si yo no sé nadar, la gente se ahoga y yo no puedo acudir en su auxilio cuando hay necesidad. Bueno, si yo trabajo en derechos humanos, en el Estado, el fin del Estado es garantizar derechos humanos. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Y creo que además después de 1994 no queda ninguna duda de que es así. Entonces, para esto se requiere un efectivo cambio de paradigma a nivel mental en quienes hacen la política pública y a nivel mental en toda la sociedad. Y para eso la herramienta más importante es la educación. Lo otro que hay que entender, y con esto sí termino en serio, es que el Estado no debe poder dormir si no cumple con la Convención, porque es una violación de derechos humanos. Se está violando la obligación de garantía. Entonces, y los derechos humanos se pueden violar tanto por acción como por omisión. Entonces, el Estado tiene que trabajar 24 horas por 24 horas en todas sus dependencias para garantizar derechos humanos. Trabajar en el Estado es una altísima responsabilidad. Y hay que hacerlo de manera tal que no pensemos de que estamos haciendo algo burocrático. En el Estado y en los órganos internacionales. Esto vale para todos. Yo observo muchas veces burocracia inaceptable en muchos lados, pero en muchos otros no. Y quienes se encargan de hacer las cosas como corresponden son las personas que cambian la sociedad para bien. Y ustedes haciendo esto están con un protagonismo muy claro en la materia. Por eso para mí es un enorme gusto poder participar. Bueno, doctor Fabián Salvioli, imagínense que la atención suya ha puesto a más de 130, 136 personas que están atentas a su palabra y a quien lo va a suceder, pero nuevamente le agradezco y nos mantenemos en contacto porque sé que podemos contar con usted. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Buena continuación.